Corría el año 1962 y Chrysler, junto con Ford Motors Argentina y General Motors, se radicaban sólidamente en nuestro país para lo que era la producción de automóviles sedán. ICA, que ya estaba desde hacía unos años, como Chrysler, eran las que más iban a innovar con el paso de los años en lo que refiere a carrocerías. Recordemos que tanto Ford como General Motors eran más conservadoras y las carrocerías se mantuvieron intactas durante toda la vida de su modelo, tanto Falcon como 400. ICA, Industrias Kaiser Argentina, con su línea Rambler, hacía algo similar a lo que hacía Chrysler, que cada 2 años más o menos renovaba sus carrocerías, dándole otra impronta al modelo, manteniéndolos con el mismo nombre. En el día de hoy llega el Valiant 4 GT 1968. Última versión de Valiant en nuestro país y que realmente le veníamos debiendo, ya que en la línea Valiant nunca habíamos hecho ningún informe para mostrarles. Pero bueno, llegó el día, llegó la unidad en el estado que realmente nos gusta y lo van a poder ver en detalle. Una versión que no se vio demasiado, ya que era un auto de los más costosos, junto con lo que era un Chevrolet 400 Super Sport, un Torino 380, un Rambler Ambassador, es decir, un auto destinado para el segmento más alto del mercado, con un porte ya más deportivo. Recordemos que Valiant, a partir de su Serie 3, lo ofrecía en versión estándar, Coronado y Gran Turismo. Y al llegar al Valiant 4 pasaba lo mismo. Los valores eran el de entrada de gama, el estándar, el Coronado, que era con un tapizado en cuero pero con el asiento enterizo, caja de 3 cambios con la mecánica similar a la del estándar, y el GT, que era el que venía con un plus de potencia, un trabajo más esmerado en el interior y unos detalles que lo distinguían del resto en su estética. En el caso de esta unidad, es de las presentadas en noviembre de 1967. Ya finalizaba la era de los 2 carburadores Holley de una boca para pasar a tener un carburador Carter de 2 bocas, ya con la configuración de motor que después se vería en el Dodge GT 4 puertas, en la línea Polara, en su versión también Sport. Un auto que tiene un desempeño realmente muy interesante, siempre con el motor Slant Six, es decir, inclinado 30 grados. Y el auto que sin dudas, por un tema de relaciones y demás, lograba performance para la época llamativas. En lo que refería a una velocidad final, no había tanta diferencia con el estándar o con el Coronado, pero sí había una diferencia muy importante en lo que era el 0 a 100 y la agilidad en ciudad del auto, ya que tenía una relación más corta de diferencial. El auto venía con un Dana 30 de fábrica, con una relación 3:31, que variaba lo que era los otros 2 modelos. Y el auto estaba apuntado para aquel que buscaba un auto con temperamento. Chrysler hablaba de unos 180 caballos, con 2 carburadores Holley de una boca, y hablaba de una velocidad final de 161 km por hora, con un 0 a 100 de alrededor de 11 segundos y medio. Y ya para esta serie muy escasa, recordemos que Valiant GT durante el año 68 logra vender alrededor de 350 unidades, ya prácticamente era la despedida del modelo. Pero para los que tuvieron la oportunidad de tenerlo, ya con esta versión de motor era con un carburador Carter doble boca, 155 caballos, pero se hablaba de 168 kilómetros de final, teniendo la misma caja y la misma relación de diferencial. Está bueno aclarar que también gente de la marca comentaba que en el caso de este motor tenía pistones con un lomo distinto y un árbol de levas con otra geometría. De ahí que las diferencias existían, porque para muchos se quedaban solo en lo estético y no, el auto tenía un plus, y basta con leer las revistas de época que se encargaban de hacer los test de estos autos y ahí se van a enterar de que el auto tenía prestaciones llamativas para lo que era la presencia del auto. Un auto netamente americano que en su versión estándar quizás no destilaba tanta deportividad, daba más para el auto lujoso y sin embargo el fin se había logrado. Lo único que quizás podía haber faltado fue la caja de cuarta, pero se la venían guardando para lo que iba a ser el Dodge
GT 4 puertas. En lo que refiere al Valiant 4, las diferencias más notorias sin dudas estaban en la trompa en referencia a lo que había sido el Valiant 3. El Valiant 3 quizás con esas protuberancias por sobre la línea de la óptica que acompañaba la línea del capot, el capot con esa V del estilo que usaba el Falcon. Acá ya todo era más simple, más plano, solo esa nervadura central, el frente bien plano. Valiant ya había abandonado la doble óptica a partir del Valiant 3 y la parrilla era en 3 tramos, completamente construida en aluminio, como así también su marco y los aros de las ópticas. Algo que le quedaba muy bien, pero tenía una vida limitada, no solamente en el Valiant, sino que todas las marcas lo usaban, ya que el aluminio tenía la particularidad de abollarse muy fácil. Y por eso es que se usaba esta unidefensa tan voluminosa, que era justamente para proteger todo lo que era el área central de que no fuera dañado con autos aún más altos. Recordemos que por la década del 60 todavía convivían estos coches con autos de la década del 50 y del 40. Y estacionar era algo muy riesgoso de no llevarse el auto dañado por un paragolpes con los que eran en esa época los autos de vieja escuela. En lo que refiere al paragolpe van a notar que el 4 tenía una particularidad, que el paragolpe trasero no era el mismo diseño que el delantero. Es decir, el paragolpe delantero ya acompañaba más con lo que era el estilo de paragolpe del Dodge Polara, y el paragolpe trasero, que luego le vamos a mostrar, había quedado como heredado del Valiant 3. Es decir, pequeños detalles después. Sobre el capot, las letras que identificaban el modelo Valiant, no había más insignias, y ya sobre su lateral, solo los 2 embellecedores que venían en la versión GT y estándar. En el caso del Coronado no venía, para venir solo con una moldura en línea de cintura en acero inoxidable. La taza, sin dudas, tan rupturista en su diseño como resistida quizás en su momento, pero era lo que identificaba a la versión, ya que era la única versión que venía dotado de esa taza. Muchos decían que las versiones más económicas venían con una taza más lograda, pero de esta manera Chrysler llamaba la atención y dejaba ver que si el auto traía esa taza y no traía la moldura lateral, se trataba de un Gran Turismo. Lo que es puertas y guardabarro trasero era tal cual venía el Valiant 3 desde el año 1964. Pero sin dudas el auto, un auto de un diseño muy elegante, muy fino. Quizás muchos lo veían más como un auto de lujo que deportivo, y que Chrysler lo posicionaba entre lo más costoso de nuestro mercado. Este auto competía con Rambler Ambassador, con la versión más cara que podía tener General Motors, que era un Super Sport, con el Falcon, un Falcon Futura, coches que luego les vamos a dar un pequeño informe de lo que era el mercado por aquellos años y de los valores que estaban estos autos, y que sin duda apuntaban a lo más alto y a lo más selecto de los usuarios de aquel momento. El techo, lo notarán que tenía la particularidad del Valiant, que de acuerdo a la versión que tenía, podía variar su diseño del vinílico. La versión estándar, desprovisto del mismo. Solo traía un embellecedor lateral, en números romanos el 4, y el techo completamente limpio. En lo que es el Coronado, era el último tercio del techo tapizado y la parte delantera pintada en todos los embellecedores, molduras, todo en acero inoxidable. El auto ustedes lo pueden ver, es increíble cómo lo han conservado. Si bien hoy pertenece a una colección, considero, de las más importantes en autos de esta época, pero es realmente llamativo de ver cómo abren las puertas, el cierre de las mismas, un auto que no sé cuántos más se pueden llegar a encontrar en este estado y sumado de esta versión, ya que, como dijimos, de esta versión durante todo el año 68 se vendieron alrededor de 354 unidades. Imagínense, hace 54 años. Hoy, ver un auto así y pensando que estos autos los compraban los más exigentes de los segmentos, buscando transitar a velocidades altas
un auto que venía provisto de frenos realmente anticuados. Estos coches venían con 4 tambores de freno, el disco no había llegado aún, solo sí el servo a partir de este año. Eran autos que desarrollaban velocidades muy altas, pero a la hora de frenar quizás no eran los más seguros, y es así que la suerte de los mismos muchas veces quedaba en desamparo de acuerdo al estilo de manejo que podía tener su dueño. Después, sobre el pilar C, la insignia que identificaba la versión GT, Gran Turismo, y los embellecedores que traían en el perímetro del guardabarro trasero, una especie de aleta de acero inoxidable, la tapa de combustible, tanque de nafta que albergaba unos 68 litros, y en la parte trasera, como si fuera poco, seguían los cromados. Todo lo que era el área perimetral externa de la luneta, todo por una moldura de acero inoxidable que llegaba hasta los plafones traseros, que luego le vamos a mostrar. En lo que refiere a llantas y neumáticos, en este caso fueron reemplazadas las cubiertas originales por 4 neumáticos nuevos, obviamente autos con freno a campana, cubiertas de nylon. Es demasiado el riesgo y se optó por ponerle 4 neumáticos 195-70-14. Ya en esta versión de Valiant había llegado la llanta de 14 pulgadas reemplazando la de 13, que antiguamente era la 695-14, y después la llanta de acero estampado, la tasa que le mencionamos de diseño exclusivo para el GT, tanto adelante como atrás, el guardabarro trasero que cubría parte del neumático como pasaba con la línea Falcon y Chevrolet 400, y en lo que refiere al tren delantero, un tren delantero de suspensión independiente, con amortiguadores hidráulicos, sin espirales, con barras de torsión, un sistema exclusivo de Chrysler para nuestro país, y la parte trasera tipo Hotchkiss, es decir, el clásico eje rígido con 2 paquetes de elásticos, que realmente el funcionamiento fue siempre aceptado. En lo que refiere a la parte trasera, era también, tal como en la trompa, donde se veían los cambios más importantes. Perdía ese plafón redondeado para pasar a tener 2 plafones, uno colocado sobre el guardabarro y el segundo sobre la tapa de baúl, dándole mejor posibilidad de visibilidad al auto en la noche. Si bien la posición venía como para que encierren los 2 plafones, el stop era solo en uno, pero muchas veces se lo colocaban también en el segundo, cosa que noches de niebla o de lluvia el coche tuviera mejor visibilidad. La luz de marcha atrás se pasaba a la parte de abajo del paragolpes. Recordemos que en el Valiant 3 venía sobre el embellecedor que venía montado sobre la tapa de baúl y ahora pasaba a estar en la parte inferior. El paragolpe, como le habíamos dicho cuando le mostramos la trompa, tenía un diseño distinto al paragolpe delantero, es decir, el paragolpe había heredado el del Valiant 3 y al sufrir la renovación en la trompa del Valiant 4, el paragolpes tuvo que cambiar su fisonomía y tenía esa particularidad que viéndolo de adelante y de atrás parecían de 2 coches distintos los paragolpes. Unidefensa colocada aftermarket, como se diría hoy en día, que eran ofrecidas por el concesionario o se colocaban una vez retirado el auto del mismo. Y después mucho cromado. El auto, para esa época el cromado era la estrella, y más de estos autos de segmentos superiores, lo que le dijimos del embellecedor, que pasaba todo por alrededor de la luneta y llegaba hasta el plafón de iluminación, más 2 embellecedores sobre la parte baja de la tapa de baúl, con las letras Valiant. Había mucho esmero, se ponía mucho énfasis en lo que era la presencia del auto y que realmente el cliente se fuera satisfecho, y más ante la competencia que se había planteado, realmente muy importante, y todos iban en búsqueda de captar al nuevo cliente. Un baúl gigante, terriblemente profundo, no muy alto, pero con la característica que tenía Chrysler de que habían podido diseñar el auto con la rueda de auxilio por debajo de la alfombra, facilitando muchísimo lo que era la carga del baúl, de no tener la rueda medio como entorpeciendo la carga. Solo quizás se podía objetar el canister de ingreso de combustible, que ya desde la línea Valiant hasta la línea Dodge Polara GTX se mantuvo, y que es ese caño que se ve
ingresando desde el guardabarro, que era por donde se ingresaba el combustible. Después el baúl con realmente bisagras muy voluminosas que lo sostenían bien al baúl, pero sí había que tener cuidado de no golpearse porque era una pieza muy pesada y que las bisagras tampoco generaban algún entorpecimiento con la carga, ya que venían montadas sobre esa planchuela que hacía que al bajar el brazo de la bisagra no molestara sobre las valijas que uno podía llegar a colocar en esa área. A la antigua, si se quiere, es decir, baúles que estaban en condiciones de llevar todo el equipaje de 4 o 5 pasajeros sin necesidad de colocar el portaequipaje sobre el techo, como pasaba con autos de menor tamaño. Y sumado que el Valiant tenía otro inconveniente para lo que era el portaequipaje, ya que, como vemos, el embellecedor cubría todo el área de lo que era la canaleta de desagote y es donde generalmente iba montado el portaequipajes. O sea que acá no había demasiadas posibilidades de colocar las parrillas sobre el techo porque no había cómo agarrarlas al techo, ya que la canaleta estaba oculta. Y con el baúl de estas dimensiones la tarea se facilitaba y hacía que uno pudiera ir con 4 o 5 ocupantes y todo el equipaje y sin dar muestras desde el exterior que nos íbamos de viaje o demás. Llegamos al motor del GT, motor Slam Power A119, inclinado 30 grados como los históricos Slam Six, 3.687 centímetros cúbicos, 225 pulgadas cúbicas, 8,5:1 de relación de compresión, que era una de las novedades en esta serie de GT, es decir, se incrementaba la relación de compresión, se tocaban los pistones y el árbol de levas, y aún penalizando de 180 a 155 caballos, el auto mejoraba en torque, no lo hacía penalizar en prestaciones. Según los test de época, en la serie inicial, con los 2 carburadores Holley RX de una boca, se hablaba de 161 km por hora y unos 11 segundos y medio de 0 a 100. Y en esta edición de GT, se hablaba de 168 km por hora, con la misma caja de velocidades, con la misma relación de puente del Dana 30, bajaba casi medio segundo el 0 a 100 y la velocidad final se incrementaba unos 6-7 kilómetros. Chrysler, de acuerdo al momento, le variaba sus prestaciones, no ofrecía un motor grande y chico como podía pasar con Ford y General Motors o ICA. Chrysler en ese aspecto modificaba la potencia dentro del mismo motor. No daba la posibilidad variable de decir motor chico o motor grande. Solo penalizaba unos caballos de acuerdo a la versión que uno había elegido. Chrysler para la Argentina optó por el Body A, que era el body más chico que tenían de carrocería, y el auto como que se lo veía ancho, pero por el estilo de carrocería que se le montaba. Es decir, porque el vano del motor no era de los más grandes, sino nos podemos remitir a lo que era el Dodge GTX, que el V8 le quedaba muy justo, pero para el Slam Six le caía muy bien. Da todo de pensar que era el body para el motor, digamos, porque realmente quedaba todo en su lugar. Al estar 30 grados inclinado, lo que era alternador, distribuidor, bomba de nafta, quedaba todo sobre el lado del acompañante, porque estos motores, como podemos ver, excepto el Torino, traían los 2 múltiples de un solo lado. Entonces penalizaba en lo que era de poner periféricos del otro lado de los múltiples. Acá tenemos múltiple admisión y escape, en el caso del múltiple de escape, un equipo deportivo similar a lo que traía la Coupé RT, un sonido que realmente te pone los pelos de punta, increíble cómo suena este auto. Carburador Carter doble boca, que le viene muy bien. Quizás lo único que se le podía reprochar para el momento de este auto y para el inicio de vida de lo que fue la línea grande de Dodge era el tema de los frenos con los 4 tambores, ya que el auto tenía un desempeño realmente importante como para frenar con 4 frenos a cinta.
servo, bomba de un solo circuito, cosas que, bueno, particulares de la época y que hacían a esa época tan romántica, porque los autos eran de los que uno los fines de semana podía sacar la valijita de herramientas y hacerle la afinación rápida en la puerta de la casa, platino, condensador, bujías, cables, un juego de juntas de carburador y el auto ya quedaba en funcionamiento nuevamente. Bueno, le queremos mostrar cómo era la ubicación de los periféricos. Estaba todo del lado del acompañante, desde el alternador, bomba de nafta, distribuidor, filtro de aceite, bobina, motor de calefactor. Es decir, para el lado que el motor quedaba inclinado, era el lugar donde se colocaban todos los periféricos. Nunca fue motivo de quejas, porque el lugar había, pero de aquel lado uno veía tanto espacio que quizás de acá alguno podía decir, uy, quedó todo medio apretado. Pero todo tenía un motivo, era que un motor de carrera larga diera la posibilidad de hacer autos no tan altos, y era así que se diseñó este motor inclinado como para que las trompas de los autos en que se fueran a colocar no tuvieran demasiado despeje, demasiada altura, y el motor fuera el motor que consideraba la fábrica que era el ideal para colocar. En lo que refiere al capot, se puede ver que las bisagras no disponían de resortes, el capot quedaba sostenido y se abría mediante 2 barras de torsión, con 2 rueditas estriadas que le daban la marca, el punto a punto que uno sentía cuando lo abría, y que el capó quedaba debidamente abierto, sin la necesidad de que se expanda un resorte, y a la hora de cerrarlo era terriblemente suave, ya que no había que vencer la fuerza del mismo resorte. La apertura se hacía toda desde adelante, no había traba desde adentro, era la primer traba desde acá y la segunda, ya del estilo que trajo después, la línea Polara. Un interior que ya tenía algunos cambios en referencia a los GT anteriores. Las butacas seguían siendo muy cómodas, no reclinables sus respaldos. El volante, como casi todos los autos de esa época de origen norteamericano, que se venía muy sobre el conductor, pero era el estilo de posición que sugería el fabricante. Luego, ya al venir con butacas reclinables, los modelos sucesores, eso se fue solucionando. Un volante exclusivo para la versión de micarta, un material que se usaba mucho por aquella época, con los 3 radios de acero inoxidable pulidos y los centrales simulando las bocinas como más opacos. En el centro sí, la bocina, como vemos tiene la bocina original, el logo de Valiant, tan característico, y lo que refiere a la plancha de a bordo era la misma que las de las otras versiones, tanto del Coronado como del estándar. Era una luz que avisaba deficiencias de presión de aceite, una aguja de temperatura, una aguja de cantidad de combustible en el tanque, velocímetro con escala 200 km por hora y el odómetro total, que habla de unos 74.100 kilómetros al día de hoy. Luego la aguja restante, la carga del alternador y ya en el tramo siguiente lo que era el calefactor y ventilador, lo que era el encendedor, radio de muy buena calidad. Chrysler siempre tuvo equipos de audio interesantes con 5 memorias, control de tono y por debajo el cenicero. Todo en un listón plateado que le realzaba la vista sobre un fondo negro, y la guantera con un posavasos, una guantera de tamaño aceptable, acartonada. La misma no venía provista de llave, pero la capacidad era suficiente. La parte superior se hablaba como que era una protección de seguridad para los ocupantes, que era algo flexible. Y después la salida de los desempañadores, la rejilla del parlante, único parlante que venía provisto por aquella época, el manual de instrucciones del auto, realmente una reliquia, que hablaba que se recomendaba el uso en asta especial con un sello grande. Y después, como les comentamos, la gama de cómo se componía Valiant, que era el Coronado, el GT y el estándar. Es retrotraerse en el tiempo, ver estos autos en este estado. Luego nos queda por mostrarles el tambor de arranque,
selector de accesorios, contacto y ya luego arranque. Del lado izquierdo, luces, limpiaparabrisas, comando de luz de giro, cambio de luces y bocina se hacía mediante una llave inversora que estaba bajo el tablero y se optaba en tener posibilidad de luz larga o bocina, más que nada para la ruta que se usaba tanto. La versión GT en exclusiva tenía esta particularidad de tener una selectora de cambios con la caja clásica de 3 cambios al piso, una palanca que no era de feo diseño, pero que sí el tacto no era el ideal, al casi no tener un resorte, era muy suave y sentir el punto muerto lo hacía sentir como largo, como que la palanca tenía mucho recorrido, pero era un toque de deportividad, de darle al auto un look más sport, ya que como dijimos la caja era la misma de las otras versiones, con la primera aún sin sincronizar, consola central, con el tacómetro con escala a casi 5.000 vueltas en zona de trabajo y a partir de ahí en zona roja. Abajo le han colocado un reloj de presión de aceite para que no sea solo la luz, sino que también tenga una aguja. El cenicero sí, original. La parte restante de la consola en el mismo material, la misma cuerina de las butacas combinadas entre lo que era cuerina y una tela sintética, una tela que luego se vería ya en lo que eran las butacas de la Coupé GTX, el mismo tipo de costuras también, y en la parte central la apertura de la consola para llevar lo que uno quisiera, muy al estilo de lo que había iniciado Torino con su consola central. Realmente el auto, pasados unos 54 años casi, estaba a la altura de las circunstancias. Había autos superiores, sin dudas, pero es también ver en qué situación estaba la marca, ya que, como dijimos, General Motors acababa de renovar su Chevrolet 400 y Chrysler lo hacía al final de ese año con una carrocería completamente distinta, o sea, que para el que le parecía un poco anticuado el Valiant, ese fin de año del año 68 ya no iba a estar más y se presentaba la nueva carrocería de lo que iba a ser Polara, Coronado y GTX. Por eso es que hay veces hay que tomar en cuenta ese tema de en qué momento uno está hablando de la renovación de modelos de cada marca. Bueno, las plazas traseras del Valiant 4, sin dudas comodísimas, ya para este momento simulaba ser una butaca, si vemos el diseño parecía a las butacas delanteras, pero tenía la posibilidad de llevar un quinto pasajero, una tela con un cuadrillé en la parte central, se vio en las Coupé GTX un par de años luego. La habitabilidad más que óptima, podían viajar 3 adultos sin ningún problema, podían medir más de 1,85 m, que no interfería la cabeza con el techo, las butacas tampoco molestaban, es decir, las butacas si bien no eran muy altas, tenían la posibilidad de bolsillos en las partes traseras y en este caso tiene la posibilidad de poner los apoyacabezas, ya que el auto cumple con la normativa de la BTV anual, por eso es que también dispone de cinturones de seguridad tipo inerciales, ya que lamentablemente si uno tiene intención de circular con el auto, no tiene demasiadas variables. Así que, como les decíamos anteriormente, es la conjunción de un auto de mediados de los 60, que llegó casi a los 70, que realmente tiene un funcionamiento muy bueno, una comodidad muy buena y que ya para antes que iniciara la década del 70 sufrió una renovación rotunda de carrocería para continuar su camino durante más de 10 años.